Este es el curso de Teología Sistemática 1. En el segmento anterior empezamos a mirar la manera y forma como se mueve la fe cristiana de un contexto puramente hebreo a una cultura nueva, en este caso la cultura helena, y cómo el pueblo, los teólogos, la iglesia comienza a tratar de utilizar esos conceptos donde vive para explicar su fe. Quizás en este segmento quiero hablar un poquito sobre Dios y el logo de Dios, como parte de esta discusión de Dios. Dios, que los judíos hebreos entienden como el único Dios verdadero y que en el Antiguo Testamento se ve claramente manifestado como el Padre, inmutable, sin relación con el mundo, dicen algunos. Ese Dios, los griegos tenían una manera de decir que el uno, el inmutable, podía tener una relación con el mundo que era pecador, que era malo. O sea, el Dios bueno, perfecto, no se relacionaba con este Dios, con este mundo malo, porque había ese concepto platónico de lo bueno, las ideas, lo perfecto, arriba, espiritual, lo material, malo. Así que un Dios tan bueno no se podía relacionar con el mundo y crear un mundo malo. De esa perspectiva, entonces, ellos hablan de el logo creador del mundo. Este lenguaje, para defender al cristianismo de sus críticos, se convirtió también pronto en el lenguaje para hablar entre los cristianos de este Dios. Mientras los griegos explicaban que este Dios bueno está acá arriba, esto espiritual, y que este mundo material era malo, pecaminoso, así que este Dios no pudo haber creado a este mundo pecaminoso, así que hubo un demiurgo, un demidios, un logos, que fue el que creó el mundo pecaminoso. Los eruditos cristianos ven en ese lenguaje un lenguaje interesante para poder describir al Señor de la iglesia, a Jesucristo, que se ha convertido en el centro del culto de la iglesia. Porque de inmediato el pueblo o la fe cristiana, los cristianos, los seguidores de Cristo, inmediatamente Jesús se convierte ciertamente en el centro de la adoración. Y por eso es cristiano, ¿no? Porque ellos tomaron el concepto del Mesías prometido en el Antiguo Testamento. La palabra griega de ungido. Ese ungido, ese Mesías, ese ungido Mesías es en el idioma griego el Christos. Así que Jesús es el Mesías. Jesús es el ungido de Dios. Por consiguiente, de ahí que empiezan a llamarle cristiano. Así que desde esa perspectiva, entonces la iglesia usa todo ese lenguaje ajeno a todo el entramado de la fe hebrea y usa esa cultura, esos elementos de la cultura griega para explicar su fe. Y ahora dice, bueno, el Señor de la iglesia, que está presente en el culto de la iglesia y que es central al culto de la iglesia y que es central al pensamiento de la iglesia y que es central a la adoración de la iglesia. La Septuaginta, traducción griega del hebreo, de las escrituras hebreas, se traducen ahora al idioma griego. Esas escrituras hebreas usan el Señor, ese Yahvé en el Antiguo Testamento, y lo traducen entonces a ese Yahvé, lo traducen al término Señor. Así que ese Señor, que en el Antiguo Testamento es Yahvé, que es Dios,
ahora también se utiliza para Cristo, en el sentido de que Cristo es el mediador del culto. Cristo se convierte para los creyentes del Nuevo Testamento en ese Mesías, como había dicho antes, ese Mesías que es prometido por todo el Antiguo Testamento y ahora se hace realidad en la persona de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret se convierte en el Mesías prometido. Se convierte en el Cristo, en el ungido de Jehová. Y se convierte entonces, para los cristianos, Jesús, en el mediador del culto. El culto está mediado en la presencia a través del Espíritu Santo de Jesús. Y por eso es que la adoración se hace, y decía Plinio, un erudito de Alejandría, decía que el primer día de la semana los cristianos se reunían en el culto para cantar alabanzas al Cristo que ellos decían que era el Mesías de Dios, o a Jesús que ellos decían que era el Cristo de Dios, el Mesías de Dios. Así que todo esto es una experiencia extraordinaria. Pero no solamente Cristo en este tiempo se convierte en el mediador del culto para los cristianos, sino que se convierte también en el sujeto del culto. El centro del culto es ese Cristo que salva, es ese Cristo que está presente, es ese Cristo que le dice que no va a dejar solos a los creyentes. O sea que hay una dimensión extraordinaria. Y hace que los creyentes entiendan esa dimensión de ese Cristo desde esa perspectiva interesante de saber que no solamente estamos aquí frente a Dios. Así que mientras en el Antiguo Testamento hablábamos de Dios y se manifestaba como creador, como Padre, en este momento la iglesia comienza a entender a Jesús, el Cristo, como el Redentor. Y en esa función de Redentor se convierte en el mediador. Y como dice los escritos en el Nuevo Testamento, el mediador de un nuevo pacto, de una nueva experiencia, de una nueva manera de presentar el plan divino de Dios de rescatar la humanidad, que se ve desde el Antiguo Testamento y se ve en la promesa hecha al hombre, la simiente te hirió en el calcañar, pero tú la vas a herir en la cabeza. Se ve en la presencia de esa raíz de Isaí, de ese profeta de Dios que va adelante, de ese Mesías, de ese Salvador, de ese príncipe de paz. Todas estas son expresiones que afirman que para los cristianos en este moverse a toda esta cultura helena, están hablando de ese Cristo que se convierte en el mediador, en el que conecta a los creyentes que están adorando en esta experiencia novedosa con el Dios de la gracia. Así que ese Dios no está lejano. Otra vez, ese es un Dios que está presente y está presente en el culto. En esa presencia del culto de ese Dios en Jesucristo hay una manifestación extraordinaria de su gracia. De igual manera, además de eso, como ya enfaticé, y vuelvo a repetir en segundo lugar, está no solamente el que media esa presencia de Dios, sino que Jesús, el Cristo, se convierte en el sujeto del culto. O sea, adoran, celebran la poderosa presencia del Señor. Y en esa celebración de la presencia del Señor, realmente hay elementos que hacen que el pueblo que se ha movido de la cultura o del contexto geográfico hebreo al contexto geográfico heleno y de la cultura hebrea a la cultura griega, entienda dimensiones extraordinarias de la fe. En el próximo segmento
Yo quiero conversar con ustedes sobre un poco en esta dimensión más con relación al bautismo y otros elementos en esa lucha de explicar la fe del pueblo de Dios. Pronto regresamos con ustedes.